Este es café con sabor a pasado, es el número 5 el día de hoy, que es miércoles 20 de agosto del 2025. Está con nosotros Nilsa Flores, la pintora, la artista de aquí de San Luis Río Colorado. Ella fue alumna del profesor Hermes Flores Navarro, que es el tema que tenemos el día de hoy, el legado del profesor Hermes Flores, y esto pues en el marco de que el próximo sábado 23 de agosto pues se cumplen 8 años de que nos abandonó el profesor Hermes, de que está en otro plano, es decir, de su fallecimiento. Son 8 años de su fallecimiento. Él falleció cuando estábamos celebrando el centenario de la fundación de San Luis Río Colorado en el año 2017. Y don Beto está aquí acompañándonos, vino a ver qué iba a suceder el día de hoy. Don Beto Figueroa, de los Figueroa de acá, de la Grullita. De la Grullita. Así es, ya nos ha platicado algunas anécdotas de tu familia y del San Luis del ayer, del San Luis del pasado, de los primeros años de San Luis, y recordando junto con Nilsa aquí de este barrio, porque estamos en este momento, estamos transmitiendo desde lo que se llama Centro Histórico de San Luis Río Colorado, y estamos en una de las casas también antiguas, por lo menos desde los años 50, y una casa histórica. Aquí vivió todo un personaje también de la historia de San Luis Río Colorado. Debieron haber vivido muchas otras personas, tal vez como sucede con las casas que se localizan en el centro histórico. Las pocas que quedan, yo creo, porque muchas ya no están. Las derrumbaron, desgraciadamente históricas, y las derrumbaron. De modo, estoy viendo esta casa, que está hecha de adobe. ¿Ves las paredes que tan gruesas está ahí? Correcto. Son de adobe. ¿Qué tiempo era la forma de construir? Correcto. Y pues esa que derrumbaron allá abajo, me dolió mucho. Porque yo tengo también las fotografías. Es una de las casas, bueno, no era la primera, ¿verdad? Pero era de las que estaban en pie todavía. Y qué lástima que la hayan derrumbado, no sé el motivo ni la causa, pero fue una cosa triste. Lo mismo querían derrumbar el Instituto Quino, pues también hubo un tiempo que lo querían derrumbar. No el colegio. El colegio Quino, sí. Yo no supe por qué esa idea de tumbarlo, ¿no? Sabiendo que creo que fue construido como el 48, el 49, ese edificio. No sé quién intervino para que se quedara, no sé si han sido las autoridades municipales o eclesiásticas, no sé. Pero gracias a Dios, ahí está viendo un edificio más o menos contemporáneo a la iglesia Inmaculada, aproximadamente. Hermes Flores llegó más tarde a San Luis, pero Nilsa se preocupó por la historia de San Luis Río Colorado, y algo muy importante, fue maestro de muchas generaciones de pintores sanluisinos. Así, a grosso modo, yo nada más recuerdo personas que estuvieron con él, como Jorge Origel, que después estuvo en la Universidad de Sonora, allá en Hermosillo. De hecho, allá me lo encontré cuando yo me fui también a estudiar allá. Y yo le pregunté al profesor Hermes, yo quiero seguir estudiando esto, me gusta. Ya había estado con él 2 o 3 cursos, desde sexto de primaria empecé a ir a clases con él. Y luego Raúl Macías, que todavía sigue viviendo allá, residiendo en Hermosillo, que también tomó clases con el profesor Hermes. Pero el día de hoy está aquí con nosotros Nilsa Flores, y tiene muchas cosas que contarnos del maestro. Un gusto estar aquí acompañándote y sobre todo participar con tu auditorio. Fíjate que yo a los 12 años recalé ahí al Seguro Social, que era la única opción que teníamos con respecto a las artes plásticas. Te cuento una anécdota muy chusca.
Pues no hallaba qué hacer mi mamá con nosotros en las tardes. Bueno, ahí te vamos al Seguro Social, ¿verdad? Llego al salón y está solo Escueto. Al rato llega el maestro Hermes y bueno, ya las presentaciones reglamentadas, ¿verdad? Y me da una hoja con ejercicios. Haz esto, me dijo. Y ya me puse yo a hacer los ejercicios, en un ratito los terminé. Y yo sola y sola y sola en el taller, me enfadé como toda chamaca de 12 años. Entonces me levanté y me fui a recorrer y a conocer todos los salones del Seguro Social, ¿verdad? Para esto, él iba a una junta de ahí de la oficina, después se disculpó y me empezó a buscar en todas las aulas, en todos los salones. Allá me encontró en la cancha de básquetbol cascareando y ya fue y me sentó. ¿Y qué pasó? ¿Terminaste? No, pues que sí terminé. Y rápido saqué mi estuchito básico de colores, eran de óleo. Pues traje esto, le dije, yo muy determinada ya a pintar, y quiero pintar, vengo a pintar, que no sé qué, yo se le hice de emoción al maestro, como toda chamaca de 12 años aventada, ¿verdad? Sin medir las consecuencias. Se quedó. Para la próxima clase vas a pintarme, pero estos colores son de aceite, son de óleo. Así que por eso mi nacimiento como pintora fue con aceite, porque tenía que terminarme mi estuchito. Así inició mi transitar desde los 12 hasta los 17 años ahí con él. Imagínate todo lo que no, bueno, eso es para más adelante, ¿verdad? Ajá, ese fue mi inicio ahí con él. ¿Y luego? Y luego se vinieron otras etapas, pasaron varias clases y yo seguía sola. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me aburro, yo quería argüende de más chamacos, de más niños. O sea, no había más acción. No, más acción. Entonces, bueno, empezaron a llegar, fueron varios meses como muy flotante ahí el ambiente. Llegaban señoras, se iban, llegaban otras, llegaban jóvenes, muchachos más grandes, pero yo no me acoplaba ahí con nadie. Y yo terca, ya no quiero ir. Pues ahora te aguanto, me dijo, porque ya está pagada la mensualidad. Bueno. Y ya por fin se conformó un grupo muy bonito. Ya después de tanto transitar con estos grupos flotantes, ¿verdad? Que adultos, que señoras, que esto, que el otro. Se conformó un grupo muy bonito, que duramos varios años ahí con él. Algunos tú los conociste. Uno de ellos fue Arturo Quintana. Y ahí transcurrieron esos años con ese grupito. El maestro pues se acopló mucho con nosotros. Nos adoptó como sus hijos, ¿verdad? Nos fue dirigiendo y sobre todo que a cada quien, muy curioso, un psicólogo, a cada quien nos daba ejercicios y pinturas a reproducir adaptados a nuestras habilidades. Yo después lo aprendí esto con mis futuros alumnos, ¿verdad? Que yo fui viendo ese aspecto psicológico. Y ese fue el crecimiento, pues, que se nos supo explotar la habilidad de cada uno. Y nos fogueaba mucho bagaje cultural con él, porque nos tenía mucha fe. Para la edad que teníamos, pues incursionamos en exposiciones en Caborca, en Yuma, ni se diga, íbamos y veníamos como si nada. En Mexicali nos tocó, hay un evento, yo no sé cómo le hacía para tener información, En esa ocasión participamos en una bienal, nosotros de chamacos, en una bienal en Mexicali. ¿Sabes quién vino a juzgar ahí a la obra? Raquel Tibol. Increíble la señora. Ahí andábamos nosotros, mezclados con los grandes, los chamacos. Pues llegamos con nuestros cuadritos, no me acuerdo qué lugar era. Total, de que póngalos en el piso, los recargamos en el piso, ni siquiera en caballete, en el piso, todos formaditos. Ahorita va a venir la maestra. ¿Y quién es la maestra? Pues ya, yo ni acá ni por acá conocimiento de ella. Pues ya sabes quién fue Raquel Tibol, ¿verdad? Una gran crítica de arte. Entonces llegó la señora y recorrió había mucha obra de Mexicali, de nosotros nomás, de San Luis estábamos nosotros. Recorrió los cuadros y así caminando sin pararse, se
se van a quedar así, de paso nosotros. Y escogió uno de aquí de nosotros, que fue tengo muy presente esa obra, era una mariposa así muy abstracta, de Arturo Quintana. Él participó en esa bienal. Para unos chamacos en ese tiempo ya tenía yo 14 años, yo creo, ya habían pasado 2 años. A ese nivel nos promovía el maestro, fíjate. Qué gran legado nos dejó, ¿verdad? Así es. A él le debemos el escudo de la ciudad. Correcto. Bueno, lo corrigió, porque ya había uno, y él hizo otro, más apegado a la realidad del Cruz de San Luis, ¿verdad? Con las mismas bases. Y luego lo transformaron al digitalizarlo. Ajá, así es. Pero él fue el de la idea. Traías por fechas tu experiencia con Hermes. Ya agarré monte. Es que no me acordaba del nombre. Después de que participamos ahí en todo el evento, el ambigú y todo lo que quieras en esa bienal, nos llevó de tour, ¿sabes a dónde fuimos a parar? Al estudio del señor Ayau, el pintor de caballos. Ay, qué cosa tan maravillosa su jardín al entrar, así tipo con su cultura, ¿verdad? Japonesa. Ay, tan bonito. Y yo tenía música de fondo así tipo de su cultura japonesa. Y me puse yo a hacer brinquitos así ay, le dio tanta ternura y le causé mucha ternura y me apapachó y todo. El señor muy, muy agradable y muy sencillo, pero pues imagínate a esas alturas donde andábamos nosotros chamacos ahí. Pero no, el maestro Hermes tuvo mucha visión en inculcarnos no nomás pintar, como sentir el amor fue el primero y aparte del doctor Chávez después, ¿verdad? A promover las artes. Porque aparte de las clases, yo recuerdo que había como un grupo independiente de pintores, ¿no? O no sé si era lo mismo. No, nosotros teníamos un grupo, pero ese al que yo pertenecí, que fui de las formadoras, fue el de expresión, pero ese ya no quiso participar el maestro. Aparte. Porque nos dijo, yo los voy a apoyar pero ya como que quiso, vuelen solos. Pero también, ya me acordé, ¿sabes quién nos apoyaba mucho por la cercanía que tenía con el maestro? Sergio Burques. Sergio Burques y pues con Rodrigo, ¿verdad? Porque las exposiciones que hacíamos ahí dentro del Seguro Social eran muy formales, con su ficha, ahí aprendí mucho viendo sobre museografía. Me fijaba mucho cómo le buscaba el acomodo a cada cuadro, qué cuadro ameritaba que tuviera más atención. Pues yo de chamaca sí me fijaba, ¿verdad? Y siempre era parroquiano de ahí, de Sergio y Rodrigo. Y nos apapachaban, pues nos daban el visto bueno y lo que no les gustaba, pues también. Ay, esto está horrible, me decía Sergio, que era el de más confianza, ¿verdad? Rodrigo, pues no tanto, ¿verdad? Rodrigo era pintor y tenía que guardar su distancia como pintor, ¿verdad? Pero Sergio sí, era más directo y más, pero muy sincero. Entonces, ese fue el acercamiento con esos personajes que tuve yo ahí en el Seguro Social a través del maestro Hermes. Y luego ya comenzaste a volar con tu propia capacidad, con tu propio vuelo. ¿Seguiste dedicándote a la pintura? Pues, ay, Manuel, ese va a ser para otro capítulo. Ahorita se trata del maestro, ¿verdad, señor? El maestro. No, ahorita el maestro. Después te cuento y me vuelves a invitar, ¿verdad? Porque ahí hay mucho que contar. No dejaste en ese momento al profesor Hermes, sino que siguieron. Ajá, sí, seguí en lo mío, seguí pintando. Hubo etapas en que no, cuando estaba embarazada, porque pues yo cometí el error o no conocía tanto de vehículos para pintar y eso. Usaba mucho el thinner y todo eso, era muy fuerte.
Ahora pues ya hay otros medios de pintar, otros materiales. Y entonces en épocas de que estaba embarazada dejaba de pintar. Y en esos años que duré ahí en el seguro, circuló mucha gente, iban y venían y ahí seguía yo, de cucaracha de seguro. Ahí seguía yo. Pero valió la pena. Valió la pena, sí. Yo recuerdo cuando llegué por allá a estudiar también como a la edad de 12 años, todavía se acostumbraba, tenían ahí una parrilla para preparar las telas y había que calentar la cola granulada para luego ponerle los polvos blancos, blanco de España y blanco de zinc. Blanco de España, la cola de no sé qué. Y... Así es. Ajá. Sí. La cola pues, se usa como pegamento también, ¿no? Ajá. Correos muchas veces tienen para sellar los sobres, ¿no? Había cola vegetal, era lo que más se... Sí, no la clavan. Me quiero acordar del nombre, no lo recuerdo. Sí, todas esas, hasta que no llegó el queso aulado y ya, pues más suave con el queso aulado, ¿verdad? ¿Dónde tienen las pinturas ustedes? ¿Aquí? Yo en mi casa, sí, tengo ahí un archivo. ¿No hay exposiciones de pinturas? Sí. ¿Sí? Sí. No me he enterado. No, hace mucho que no hago. Ajá. La última que fue en el museo. Ahí en el museo. Porque tengo marchante. Tengo marchante y hago cosas así chiquitas que se puedan llevar, ¿verdad? sin que causen tanto problema. ¿Tus pinturas? Mis pinturas están en colecciones, tengo unas pocas. Me he deshecho de buena parte del material que lo La portada de tu libro, El río corre, algo se llama. ¿Esa pintura, ese dibujo es tuyo? No, ese dibujo es de mi hijo. Lo debió haber hecho cuando tenía como 12, 13 años, que me acompañaba a dar clases. Me tocó la fortuna de heredar la plaza del profesor Hermes y dar clases ahí en el seguro, donde 3 ciclos, yo creo, asistía a clases con él. Y cuando iba a dar clases me llevaba a mi hijo y se ponía a dibujar con los demás niños, ¿no? Esa portada es de tu hijo, no es tuya. Yo pensé que era tuya. No, él la hizo ahí en alguna ocasión la descubrí allí en su cuaderno. Yo no me acuerdo el momento que la hizo, sino que después, tratando de limpiar ahí el mueble, me encontré el libro, el cuaderno con el que él trabajaba y me gustó. Dije, pues, algo de Río se va a llamar mi libro. Está muy bien. Irina no le dio por la pintura. Pintó algunas cosas, algunos en ratos, pero no se dedicó a eso. Pues, no. Su entretenimientos eran otros. Como las Siempre canciones. va la historia de Hermes pegada con Irina, porque todo lo hacían juntos. Fíjate, otra cosa que muy versátil el maestro para promover la cultura, porque también hubo un tiempo, siempre le gustaba formar clubs, que de fotografía, que de esto. Algunos prosperaban, algunos no tanto. Y en una ocasión nos motivó a que hiciéramos un club de música de los autores clásicos, Beethoven, Bach, todos ellos, Mozart. Entonces nos motivó a que escudriñáramos sobre su historia y escucháramos música de ellos. Yo tenía unos, no sé cómo se llamaban esos grandes acetatos, ¿cómo se llaman esos? Gorditos, gordos. Esos me los había regalado la maestra Irma Cuente. ¿Cómo se llamaba? La maestra Cuente. No. Se me fue el nombre. Bueno, al rato me acuerdo del nombre. Era una maestra muy vieja que vivía por la Juárez 17. Luquen. La maestra Luquen. Ella me había regalado esos varios. Entonces ahí, a través de eso que yo le enseñé, que los tiré, fíjate qué inconsciencia después, qué bárbaro, locuras. Yo le enseñé eso y a raíz de eso, él tomó la iniciativa, oye, formamos porque volando las pescadas para tenernos a los muchachos entretenidos, ¿verdad? Y sobre todo con bagaje cultural.
Y así nació, no prosperó ese club, ¿verdad? Porque estábamos ya pues un poquito más en edad de corretear a los muchachos, ¿verdad? Ya como que ahí no le hicimos mucho caso. Y sí, fueron muchas, ay, me entusiasma hablar de tantas etapas que tuvimos con él, pero siempre motivándonos a que hiciéramos algo creativo. Otra de las cosas que tenía él era, nos daba ideas. Yo voy mucho al basurero, ahí siempre andaba buscando objetos y todo, porque también le hacía la soldadura y hacer esculturas. Ahí se encuentran objetos y cosas muy raras que te sirven para acá, para allá. Y se la llevaba buscando cosas para adaptar a sus creatividades, ¿no? Muy interesante ese personaje del maestro. Sin lugar a dudas, porque primero conformó un grupo para que San Luis Río Colorado tuviera una casa de la cultura. Por muchos años existió el patronato pro casa de la cultura y no solamente buscaban la manera de solicitar las autoridades, sino que llegó un momento en que ya entrados en ánimos comenzaron a pedir material para la construcción. Muchas personas en San Luis donaron. Finalmente no fue por ahí, sino que el gobierno del estado tomó un terreno en el patio de la secundaria 22 y ahí se construyó la Casa de la Cultura. Pero antes de eso, este patronato ofreció clases en la casa del profesor Tomás Velázquez. Allí fueron varios ciclos que se dieron clases, quienes participábamos y teníamos alguna disciplina, pues dábamos clases del profesor Tomás con la danza y así, ¿no? Y luego ya finalmente el 85 se construyó el edificio de la Quino y 9 de la Casa de la Cultura, y entonces el profesor Hermes, inquieto, dijo, bueno, pues ahora hay que luchar por un museo, y conformó también un grupo, un patronato, un club o como se llame, para que San Luis Río Colorado tuviese un museo, cosa que también más tarde se consiguió, pues gracias allí al ingeniero Enrique Reina y al licenciado Guillén. En esa etapa más o menos se construyó el museo regional que tenemos al final de la calle 8 y Nuevo León, ahí en el bosque de la ciudad. Y bueno, pues ya desde 1989, cuando el ingeniero José Jesús Bustamante Salcido era presidente municipal, el profesor Hermes es nombrado cronista de la ciudad de San Luis Río Colorado. Y de allí viene todo este trabajo de recuperación de la historia. Bueno, ya lo había hecho él antes, pero lo del escudo y todo eso que hizo Hermes, definitivamente, aunque no nació aquí, él es originario de Yécora, Sonora. Yécora. De por allá, San Ignacio o algo así se llama, pero pues el municipio se llama, es en Yécora. Algo así como el 40 debió haber nacido, más o menos, el profesor Hermes. Pero quiso mucho a San Luis, hizo todo eso. Gracias a él tenemos una Casa de la Cultura, gracias a él tenemos un museo, tenemos otro museo en La Grullita, con la Comisión de Historia, otra agrupación que formó el profesor Hermes junto con el maestro Severiano García, con Ubaldo Villegas Soto, con don Jesús Cuen Murrieta, que es el nombre que le pusieron y ahí está el busto de él. Ajá. No, el busto es de don Pablo Cuen, de mi abuelo. Tu abuelo. Ajá. El nombre es el de don Jesús Cuen Murrieta y el busto, la escultura que está ahí es de don Pablo. Entonces, Hermes hizo muchísimas cosas, además una inmensa cantidad de alumnos que salieron de sus clases o que salimos y que nos seguimos dedicando a eso. Tú mencionabas ahorita a este muchacho Santana, ¿no? Arturo Quintana. Arturo Quintana. Que él después lo
se fue a trabajar con Disney, fíjate, como dibujante. ¿Con quién? Con Disney, en Walt en Disneyland, ajá, como dibujante. Fíjate qué interesante ahorita que hace recuento de lo que empezó, de toda la iniciativa que tuvo el maestro Y Hermes. seguramente olvidé muchas más. Sí, sí, que desgraciadamente no le tocó a él, ¿verdad? Lograrlas, verlas terminadas, pero todas esas iniciativas empezaron con él. Increíble. Se daba tiempo también para ay, ¿cómo se llama? Porque participó en grupos de tiro. Tiro, caza y pesca. Ajá. Y las leyendas, otra cosa, no hombre, ahí nos tenían embelesados a los chamacos contándonos leyendas, unas ciertas, otras no tanto, otras inventadas, no Otras sé. son leyendas. No, pero sí, no, cállate la boca, no, hay una muy chusca, que después con los años surgió una película sobre eso que nos contó. Yo estaba chamaca y en esa etapa entre los 12 y los 15, porque todavía andaba ahí muy apegada. Llegó era todo un personaje, ¿verdad? Porque nunca lo veías enojado, Carmen, o alterado, así bien, así. Y muy ocurrente, eso sí, súper ocurrente, de cualquier cosa sacaba, ay, no voy a contar esa historia después, que sea para otro tema, porque está muy, que después salió una película, después de 20 años salió una película con ese tema, y yo me puse a pensar, bueno, el maestro llegó y dijo que él había soñado. Después yo hice mi propio análisis. Él la soñó, se alcanzó la puntada de escribir ese cuento, y cuando salió la película, 20 años después salió esa película que se llama El Milagro en la calle 8. Dije, yo contó eso y yo lo olvidé, pues como tantas cosas que nos contaba, pues ya lo olvidé. Y que voy viendo, ha fregado todos los datos y todo así, concuerda mucho con lo que nos platicó el maestro Hermes. Y después dije, a lo mejor él escribió y mandó esa novela, ese escrito, cuento, lo que sea, alguna editorial, y de ahí sacaron la idea. En eso me quedé. En eso me quedé con esa historia. Se llama la película, después a los años salió El Milagro de la calle 8. Yo me acuerdo mucho de cuando hacíamos la revista literaria Papel, desde aquí de San Luis Río, Colorado. En alguna ocasión publicamos una leyenda que nos proporcionó también mecanografiada el profesor Hermes, y era sobre la viejita del 5. Y estaba escrito por un Tarciso, que apenas me enteré hace unos días que estuvo aquí el padre Germán, y estaba también el Seri Luken, Sí. que es hijo de la maestra. Creo que vinieron a la tertulia o algo así, y platicaba que esta persona era un sacerdote. Y entonces yo pensaba mucho tiempo, dije, no, pues como nos la proporcionó el profesor Hermes, seguramente lo quiso hacer con un seudónimo. Y platicaba de se narraba allí la historia de este personaje de San Luis, con lo que nos asustaban. Ahí viene la viejita del 5 para que uno se portara bien, ¿no? Mira esta historia de una viejita que era papá, que tenía el labio leporino y siempre tenía tapado. Y cuando quería asustar se lo quitaba, pues el tiempo se le miraba muy feo aquí. Esa no es historia, es verdad. Sí, yo la conocí, a la señora, transitaba mucho aquí por la Morelos. Ajá, sí, la conocí. No sé, a caminar. Pero era Cucapá ella. Era Cucapá. Y pues en San Luis hay mucha historia, hablando de personajes que existieron y que en aquel tiempo tampoco lo ignoramos. Ahora sí queremos juntarlos a ellos, ¿verdad? Pero esas historias son verdaderas. El Nivila y cosas, sí vivieron aquí en San Luis, aquí estuvieron, y no hemos sacado nada de eso, ¿verdad? Porque es la historia de San Luis. Porque esas no son de ahorita, son de tiempo atrás. Aquel otro señor cimental, que traía un vasito de agua, ¿te acuerdas? Sí. Era sí.
Y hay muchos, el día que vamos a sacar muchos personajes que existieron aquí. Lo malo que van a salir a relucir las fechas. las edades. Ya sé que a usted no le importa, pero a mí Yo soy sí. feliz con mi edad, y la presumo. No pasa nada, al contrario. Tenemos lo nuestro. Claro. Y la vivencia que tuvimos. Ajá. Muchos las cuentan, no la vivieron. Ujú. Le han agarrado libros y muchas cosas, ¿no? Una cosa es, otra vez hablando del maestro. Él dice, oye maestro, tú le pones muchas ganas a tu lectura. Un viernes nublado, lloviznando. Mira lo que decía. La historia de quien escribe. Si tú me demuestras lo contrario, me voy a corregir. No, maestro. La historia de quien escribe. Ajá. ¿Verdad? Pero Claro. una vez le hice un comentario nada más porque sí él ponía en sus anécdotas ahí de las visitas del río Colorado, fue la misa tal día, tal hora y estaba muy fuerte el sol y maestro, pues como que te sales un poquito, ¿no? No. La historia de quien escribe. Pero Claro. está hablando Y si del maestro Federico. Sí, Federico. Sí, me dijo, y si no estás de acuerdo, demuéstrame lo contrario. Otro personaje, ¿verdad? Sí, yo conviví bastante con él. Iba mucho a la casa de ustedes ahí, a platicar sobre historia y esas cosas. Y esa vez me atreví a decir eso, que pues, por la confianza que teníamos de que pues, le ponía mucho jamón a sus tortas, ¿no? Pero muy ameno, pues Ay, es el chiste, sí. ¿verdad? Es el chiste. Yo se lo dije de broma, no sé, porque él, se lo dije de broma, ¿no? Pero dijo, no, si tú me muestras lo contrario, corrijo mis libros. No, maestro. Destruya la ¿En qué aprieto lo metió, verdad? Sí, y rápido. Un gran personaje. Y también un personaje en San Luis. Últimamente han salido muchas anécdotas de él, ahora que murió. Yo no sabía que un día tuvo un pleito por allá y que lo dejaron en el aeropuerto. No sé cuánto. Eso no lo conocía yo. Que era huérfano. Sí. Eso lo supimos también ahora en la misa. Son personajes sin lugar a dudas, tanto que el próximo miércoles se lo vamos a dedicar a este café para hablar. El próximo miércoles. Ah, sí, todos los miércoles. Para hablar. Pues la idea es que esto sucederá todos los miércoles mientras se pueda a las 10 de la mañana. Me parece bien. Yo los viernes, pero no Ya puedo. es tarde. Porque es en mi casa el dominó y ya tenemos como 15 años jugando. Y a veces les digo, oye, que el próximo viernes, ¿qué tal? No. Vamos a seguir. Y inclusive cuando salgo de viaje, les dejo abierta el salón y ellos van a seguir ahí. Eso se me hace difícil venir para acá. Me gusta mucho lo que tú tienes aquí, me gusta mucho la historia. Estoy apasionado de la historia. Pero pues lunes y viernes dominó, jueves la cena de los cazadores. Tengo muy poquitos días para disfrutarlos. Y ahora que vi que era el miércoles, viene el Facebook, no me la pierdo. Yo más que usted quiero estar aquí. Pues fue un gusto compartir con ustedes. Sí, el también. señor de las fotos, dijo Nilsa cuando lo presenté, que Pues tiene sí. una importante colección. Sí, pues ya lo tengo muy bien identificado. Sí, el día que guste pasar ahí. Te lo voy a regalar. Yo lo tengo ahí abandonado. En la historia del capitán Carlos de Cádiz, cuando llegó y no desembarcaba todavía, anduvo por allí en los canales de donde está el Golfo. Habla la historia que ahí hubo un pleito arriba del barco entre el capitán Cádiz y unos subordinados por la bajada y las cosas, y salieron a reducir una pistola. En eso de la pistola se retumbaron y cayó el agua. Eso dice la historia. Y en un tiempo mi hermano Jorge también le gustaba el golfo, tuvo una lancha y pescaba, y uno de los capitanes que tenía su lancha encontró esa pistola, probablemente que sea, y ya está carcomida, ya nomás queda la mazorca, era una 38, queda la cacha y algo de la mazorca y se la dio a mi hermano. Entonces Jorge me dijo, mira, pues lo
voy a hacer a ti, no me interesa la historia y eso es una parte de la historia. La llevé a, yo tengo muchas partes que he donado ahí al museo, varias, me dan papeles, tengo 4 papeles de lo que me dan ahí están las cosas, se supone. Y llevé la pistola. Y cuando salió esta muchacha, la última, que estuvo ahí de cargada del museo, vino y me la trajo. Me dijo, mira, te la traigo porque pues yo no la puedo meter ahí, pues yo la doné allí, le dije, yo se la entrego, te haga la otra donación, como que se sintió mucho porque ella salió de allí, ¿verdad? Entonces ya no la he vuelto a llevar, ahí la tengo, porque por acá, es la historia que le contaron, bueno, la historia habla de cómo cayó la pistola al agua, y ese pescador, ese capitán ahí que vivía en el Golfo, la encontró y se la dio en el pan. Y él me la pasó, ¿no? Yo la tengo en una bolsita de plástico ahí, está muy deteriorada y ocupa algo de protegerla, echarle algún líquido para protegerla. Pero la historia de ese pleito que hubo arriba del barco, creo, y que ahí cayó la pistola. Y la tengo, no sé para acá, no sé, porque yo no la ocupo ir, porque mi historia son fotografías y libros, ya ves, tengo toda la colección de todos. Se ríen cuando yo digo de todos los escribanos de San Luis, entre comillas le digo, porque a veces no hicieron un solo libro, como pues muchas personas hicieron un solo libro, y pues ya se decían escritores. Está bien, hacer un libro ya es un escritor, ¿verdad? Entonces, yo tengo colección de libros, casi tengo todos los de él, tengo pues, casi de todos. Pero esa pistola no va conmigo. No, eso no es un pedazo lo que pedazo. queda. Le falta el cañón y luego está muy comida, pues la sal y eso. Y saber desde cuándo. Otra vez por acá. La tengo en una bolsita de plástico, ya te la veo. ¿Qué hacer con ella? Me la devolvieron de allá. A lo mejor porque la vieron muy deteriorada, ¿no? Sí estaba allá. Y tengo varias cosas que regalé. Tengo un metate que lo encontramos en el Pinacate y es de color rosa, es una piedra rosa, más bien es piedra, bueno, la medusa no es una piedra, pero es rosa. Es un metate con 4 patas, los metates son de 3 patas, 2 enfrente y una atrás, tiene 4 patas. Y nomás es la pura, no tiene la mano. También la doné ahí. Mi hijo, en una ocasión, él trabaja en Estados Unidos, trabaja para el gobierno. Pero una vez andando en unos, andaban modificando unos museos ahí, se encontró muchos periódicos antiguos de cuando Joaquín Murrieta y esas cosas, y me trajo como unos 8 días. Yo les mandé poner plástico, frente a Mendoza, y ahí las tenía, dijo, es parte de mi historia, y lo ahí, de ahí deben de estar. Y creo que uno de ellos habla de Joaquín Murrieta. Ahí están esos periódicos largos, delgaditos, no eran antes, no eran, bueno, eran largos y delgaditos. Como unos 6, fíjate, ahí quedaban en el museo. Esa cuestión te la voy a traer aquí. Claro que sí. Vas a tener que recubrirla con algún líquido que debe haber, no sé qué puede hacer, ¿verdad? Para que no se siga deteriorando. Antes de que nos vayamos, pues hay que agradecerle mucho aquí al ingeniero Ezequiel Chameri por permitirnos hacer este evento cada miércoles, en particular el día de hoy. Es sin lugar a dudas una inmensa cantidad de historias que hay con el río Colorado, un río enorme, un río indomable. En sus tiempos. Hasta 1910 comenzó la inquietud, por ejemplo, allá en Yuma, de tratar de controlarlo porque invadía, porque anegaba las tierras de cultivo prácticamente. Tan grande que el agua llegaba hasta Mar Salton,
al Salton Sea, que está Sí, por allá, Salton Sea. llegando a Ajá. Indio, California. Sí. Mexicali se inundó un par de veces, hasta allá Sí. llegaba el agua del río Colorado. Y muchas historias de cómo llegaron los segundos pobladores, hay que decirlos, porque los primeros pues fue el pueblo originario que habita aquí desde hace unos 6,000 años, más o menos, que son los Cucapá, o como los hubiesen designado los conquistadores cuando llegaron, que son los que escribieron, narraron parte de esa historia, ¿no? Pero muchos llegaron cruzando el desierto y hay una infinidad de historias, tanto en películas como la de Guillermo Munro, o en libros como el de Matrecitos, pero muchos llegaron también por barco, aparte de los que llegaron a fundar la colonia agrícola y militar. Muchas familias llegaron en un barco que se llamaba La Pasita, La Pasita. a un lugar que se llamaba La Bomba, Sí. por allá cerca del desemboque del río Colorado, y seguramente muchos europeos llegaron a las costas de Baja California y luego cruzaron el río para venirse a vivir de este lado. Y sin lugar a dudas muchos llegaron, como el caso de mi abuelo, que después de permanecer un tiempo en Estados Unidos se repatrió, viniéndose a tomar un pedazo de tierra en el ejido Lagunitas. Entonces, gracias, ingeniero Ezequiel Chameri, por permitirnos. Hoy no pudo estar, le cedemos siempre las primeras palabras por ser el anfitrión. Está trabajando en la universidad, tiene clases. Gracias a Nilsa. Un gusto como siempre, amigo. Y sobre todo compartir, y tanto repertorio que hay, pero eso es para otro capítulo. Claro que sí, muchas gracias a don Beto Figueroa. Gracias por invitarme. acompañarnos. Y esta es mi pasión de historia. Me gusta escucharla porque no conozco tanto. Sí me gusta escucharla de personas que sí saben. Lo comprometemos, don Beto, para que en una posterior nos pueda hablar de la familia Figueroa y cómo llegaron aquí y quiénes son. Muchos a lo mejor lo conocen a usted nada más, otros conocieron a Juan o a Jorge, que fue presidente municipal, pero a lo mejor no conocen el principio de cómo y en qué condiciones llegaron aquí. Un poquito nos platicó hace rato, pero pues fue antes del inicio formal de esta conversación. Entonces eso del principio se va a recortar porque no estamos autorizados para difundirlo, ¿no? Porque no vamos a estar acá como otros grabando por debajo, sino que pues vamos a tomar del profesor Ernest para acá y eso lo vamos a subir a redes sociales para compartirlo. Hoy estamos grabando, vamos a trabajarle más en tecnología para poder transmitir con la cámara así horizontal. Lo que pasa es que ya el Facebook te pide que lo hagas en vertical, nada más, no te deja hacerlo horizontal, pero hay programas en los que puedes transmitir, pero ya no me dio tiempo el día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar y pues vamos a seguir aquí en la conversada. Muchas gracias. Gracias. Pues salud, mucho gusto en haber